Bueno, muchas gracias otra vez. El tema que voy a desarrollar ahora es un tema fácil, pero a su vez complejo, y Lucas Otaño me hacía acordar cuando el equipo perinatal va a tomar una decisión y después si no la toma, y si la toma porque la tomó, y siempre hay un evento que cuando nos sorprende, la verdad, que es un dolor en el alma científico, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Lo que ven aquí, bueno, estos en esta foto son todos gemelares. Estos gemelares pertenecen a un trial internacional que era para ver no la restricción selectiva, sino para ver cuál era la mejor conducta del embarazo gemelar. Si el parto por vía vaginal o el parto por cesárea. Ya se imaginarán el resultado. Entonces se juntaron en el mundo muchas pacientes. Estas son todas las pacientes que estaban en el Hospital Posada, son todos gemelos, y bueno, y aquí por eso mostré esa foto. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la restricción selectiva del crecimiento intrauterino, pero primero vamos a ver cuáles son las diferencias o discrepancias que uno puede llegar a tener. Primero, que es la discordancia o discrepancia entre los tamaños. Entonces esto se establece mediante la biometría fetal. Pero puede estar la discordancia del líquido amniótico, que uno tenga un oligoamnios y el otro tenga un polidramnios. Entonces es una discordancia para el líquido amniótico. Esto, digamos, cuando se pasa de ciertos parámetros, entonces podría ser un síndrome de transfusión fetal, por ejemplo. Discordancia en la hemoglobina, que esto es muy, digamos, fácil hoy estudiarlo a través del pico sistólico de la arteria cerebral media y la discordancia entre anomalías fetales, que uno tenga un malformado y que el otro esté bien, que uno tenga una mutación cromosómica y el otro no, en fin. ¿Cuál es la incidencia hoy de partos, de embarazos gemelares que se producen en la Argentina? Es variable este número, está entre 700 a 800.000 partos por año que tenemos. La incidencia de embarazo gemelar está alrededor del 2%, de manera que esperaríamos 13.300 embarazos múltiples por año, y de los cuales 3.325 serán monocoriales. El tema es que de esos 3.000, más de 3.000 embarazos que pueden ser monocoriales, el 30% de esos se pueden complicar. Y las complicaciones que habitualmente se ven en estos embarazos en realidad son severas, desde un síndrome de transfusión fetal hasta una restricción del crecimiento intrauterino en forma selectiva. Entonces, el embarazo gemelar, cada vez que uno ve un embarazo gemelar, tiene que pensar que va a tener mayores malformaciones congénitas, de probabilidad, una presentación anormal, trastornos de líquido amniótico como vimos antes, tratamientos que son discordantes, va a haber mayor proporción de prematurez, daño neurológico y digamos una elevada mortalidad. Por eso que se pone mucho hincapié hoy, vieron la semana 11 a 14, parece que esa es una semana genial para muchísimas cosas, pero para los gemelares es muy importante en saber lo que es la corionicidad. Si yo sé que tengo dos placentas, va a ser un embarazo, en este caso bicorial, biamniótico, va a ser muy diferente a que si es un embarazo monocorial, biamniótico. Ya dijimos en varias oportunidades, una cosa es tener dos placentas, dos platitos de comida, con dos chicos que van a ir a comer cada uno su platito, y lo otro que tener un solo plato, que se lleven bien, van a comer, hoy comer vos, mañana como yo. Pero cuando a uno se le ocurre comer más que el otro, ahí es donde se producen los problemas. Uno va a crecer más, el otro va a crecer menos. Bueno, y las complicaciones del embarazo gemelar monocorial es la restricción del crecimiento en un 14%, que se lleva una mortalidad aproximadamente del 9%. Puede ocurrir que uno de los gemelos se muera, y esto antes, cuando no veíamos muchos gemelos, y por consiguiente tampoco veíamos las complicaciones, o veíamos menos, pero cuando uno de los gemelos se muere, siempre es una incertidumbre luego para ver cómo sigue el embarazo, qué es lo que hacemos, qué puede pasar con ese feto muerto.
Y el otro es el síndrome de transfusión feto-fetal, que sin tratamiento conlleva una mortalidad mayor al 80%, que es el síndrome de transfusión feto-fetal. Bueno, también podemos tener anomalías congénitas mayores y la secuencia TAP, que es la anemia, digamos, la secuencia anemia por sistemia, que esto se va a evaluar mediante el Doppler y es un capítulo aparte. Bueno, ¿cómo definimos cuando un feto en un embarazo gemelar no crece o crece menos que el otro y decimos, bueno, esta es una restricción selectiva del crecimiento intrauterino? Vamos a dejar de todas estas definiciones, vamos a decir que cuando hay una discordancia entre los pesos fetales mayor al 25%, ¿correcto? Mayor al 25%. Y seguramente va a estar por debajo del lecho presentilo. Entonces, hay algunas definiciones que engloban las dos cosas, o sea, cuando está por debajo de un presentilo, debajo del presentilo 5, y cuando la diferencia de peso es mayor al 25%, y hay una fórmula acá que es muy fácil. ¿Cuál es la incidencia? Entonces, es variable, está alrededor promedio 15%, pero variable entre el 12 al 25%. Ahora, el 50% de las restricciones selectivas de crecimiento intrauterino se asocian al síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Correcto? Entonces, cuando tenemos síndrome de transfusión feto-fetal, hay un 50% de ellos o más que uno de ellos va a ser más chico y solamente va a congeniar con la definición que yo dije antes de mayor a un 25% en cuanto al peso. Bueno, y la proporción de cómo se va a dar esto, 85% en los donantes, el 14% en ambos fetos y el 7% en el receptor. Por supuesto, es lógico que sea el donante, porque es el que está donando sus nutrientes y su sangre, y por consiguiente es el que va a crecer menos. Y acá ven esto está buenísimo, de Gratacos, hace muchos años, seguido por la doctora María Ángeles Gómez, cómo cuando hace polinomios, oligoamios, entonces obviamente que va a ser mucho más chiquito que porque este es el donante, le está pasando nutrientes a través de las comunicantes que están a nivel placentario, como recién mostró Nico. Bueno, la placenta tiene un rol fundamental. No me voy a explayar más en esto, pues ya lo explicó muy bien Ávila, pero la discordancia entre los territorios placentarios tiene que ver con la discordancia de peso. Una placenta más chiquita va a contener al feto más chico. Y entonces aquí vemos una placenta monocorial, pero normal. Fíjense ustedes, el ecuador placentario y la membrana amniótica está en el medio. Entonces difícilmente alguno de estos chicos haga una restricción selectiva de crecimiento. En cambio, cuando la porción placentaria es del 30% o menor, seguramente el feto que corresponde a esta placenta va a tener una restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Y se juntan algunas cosas más, como por ejemplo la inserción filamentosa del cordón. Bueno, acá en esta diapo solo quería mostrarles que a veces hay restricciones selectivas del crecimiento intrauterino en el cual el líquido amniótico del feto normal está normal y el líquido amniótico del feto pequeño está disminuido y también puede estar normal. Pero eso a veces depende también porque, aunque no se produzca el síndrome de transfusión feto-fetal, también la arquitectura de los vasos placentarios tiene importancia. Y ya se ha visto que, aún sin que se produzca el síndrome de transfusión feto-fetal, ¿no es cierto?, en las restricciones selectivas con líquidos amnióticos prácticamente normales o disminuidos en el feto más chico, siempre hay alguna otra comunicante, que es la que favorece a la restricción selectiva. Bueno, obviamente que también hay un problema placentario, de insuficiencia placentaria, especialmente en la placenta más chica, por una mala invasión trofoblástica. Acá, después mañana lo vamos a ver mejor en la charla de preeclampsia, pero esto es una invasión trofoblástica inadecuada. Bien, y la otra cosa es que a mayor discrepancia entre los territorios placentarios, es mayor el número de probables anastomosis que comuniquen un territorio con el otro.
Bueno, ¿cuáles son y cómo hacemos el diagnóstico? O sea, tenemos predictores ecográficos que nos van a predecir, digamos, valga la redundancia, la diferencia de peso, que como bien explicó antes la profesora Boto, tiene mucho que ver el estudio ecográfico y los estudios de circunferencia, ¿no? Entonces, aquí vemos que cuando hay una diferencia de un más del 20% o más entre los fetos, la asociación con restricción de crecimiento selectiva es del 50%. Y una diferencia del 25%, la proporción es mucho más elevada. Bueno, miren esto. Acá es un feto, digamos, normal, y acá tenemos el feto con una restricción de crecimiento intrauterino. Esto es todo pequeño con respecto a este, y además el feto más pequeño por lo general tiene anomalías en el Doppler, y además tiene, y el feto normal no tiene anomalías en el Doppler. En este caso no sabemos por qué, acá tenemos una restricción muy importante de crecimiento, comparado con este feto, los ductus ambos estaban normales. Bueno, esta es una foto que no conseguí la foto que correspondía a estas imágenes, pero fíjense ustedes, digamos, la circunferencia de uno, la circunferencia del que está más grande, acá tenemos el líquido amniótico, está ligeramente disminuido, y esto es la diferencia de pesos que se produce. Bueno, el diagnóstico entonces ya se hace solito prácticamente, los pesos metales discordantes mayor al 25%, y los líquidos amnióticos que pueden estar variables, pero si estuvieran mayor a 8 centímetros un bolsillo de líquido amniótico en el feto grande y menor a 2, ya no solo que puede llegar a ser una restricción selectiva del crecimiento, sino que es un síndrome de transfusión fetofetal. Bueno, esto son las placentas, las puse para que la vean, la del doctor Lopriore, la de Nico Ávila y de Lupita Posada, que también empezamos a teñirlas, lo cual es mandatorio hacer esto para ver retrospectivamente qué es lo que uno hizo. Bueno, y esto, que es lo más importante, lo voy a hacer bastante rapidito. Ahora, ¿cómo lo clasificamos? Las restricciones selectivas de crecimiento. Pueden ser tempranas o tardías. Las tempranas, aquellas que aparecen antes de la semana 20, que van a ser las más complicadas, y las tardías mayor a 26 semanas. Y según Gratacos, que la verdad que es un fenómeno, está trabajando muchísimo con eso, la clasifica según el Doppler de la arteria umbilical del más chico en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 cuando tiene un flujo diastólico presente, tipo 2 flujo diastólico ausente o reverso, y el tipo 3, van a ver ahora una imagen, cuando tiene un flujo intermitente, un flujo sanguíneo con el Doppler intermitente. Y acá lo vamos a ver. Esto es el tipo 1, tiene diástole en la arteria umbilical, es el tipo 2, no tiene diástole, de vez en cuando tiene un flujo reverso. El tipo 3 tiene flujo reverso, digamos, casi siempre, pero lo que vemos acá, esta imagen yo la mostré ya una vez, no conseguí otra mejor que esta es del doctor Gratacos, también, donde vemos acá que hay diástole, ¿lo ven? Y de repente encontramos un flujo reverso en forma intermitente. Esto es una alternancia. En el congreso, cuando estuvo el doctor Ryan, vimos una paciente en Lupita Posadas y enganchamos justamente en una paciente, porque no estaba tan complicado el síndrome de transfusión fetofetal, una imagen parecida a esta que no la hemos podido grabar. ¿Cómo hacemos el manejo? Entonces, la introducción del embarazo en los casos de restricción de crecimiento estaría cuando uno ve anomalías en el Doppler del ducto venoso. Estos serían uno de los criterios de interrupción. Pero les voy a mostrar esto que para que lo vean, pero no para que lo compren todavía. Que esto sería el Doppler del istmo aórtico, lo cual hablaría, en cierta manera, de un equilibrio a nivel placentario, cuando la forma de onda en el el istmo aórtico tiene, digamos, una onda positiva, lo cual esto haría pensar que si fuera así, esto lo presentó el doctor Sosa de Barría
en base a varios trabajos serios, que tomado el Doppler del istmo aórtico, si tenemos ondas anterógradas, nos daría un margen más como para plantear con el equipo perinatal la conducta. Bueno, el manejo, entonces, o sea, ¿cuál es la idea para ir resumiendo todo esto? Es, ojalá que podamos llegar a la semana 34. Este es el objetivo. Los neonatólogos contentos y todo bien. La paciente podría llegar a internarse, obviamente dijimos que son embarazos de riesgo, si el Doppler está patológico, si hay un oligomnio severo o si el monitoreo está normal. En el tipo 1, ¿se acuerdan del tipo 1 cuál era? Era el que tenía Doppler casi normal, o sea que tenía diástole, presencia de diástole en la arteria umbilical. Bueno, el parto puede, digamos, podemos hacer el seguimiento exhaustivo y el nacimiento en las 34 semanas, como le pasó a este fetito. 5 minutos más y termino. Bueno, entonces, fíjense, esto era un tipo 1, nacen los chiquitos, gemelares, había algunos comunicantes, esta placenta no se puede tener, y acá tenemos uno más chiquitito y otro más grande. Esto fue una restricción selectiva de crecimiento. Pero bueno, tuvimos la suerte de que todo salió bien acá y ningún problema. Vamos a ir al tipo 2. El tipo 2 es en realidad es el que es de peor pronóstico, más que el tipo 3, que era aquel que tenía flujo intermitente, porque hay un deterioro rápido, digamos, de la vitalidad fetal, y aquí entonces es la interrupción del embarazo y alguna terapia fetal intrauterina. Miren ustedes cuál puede ser. Una es la ablación del cordón umbilical y la otra es la fotocoagulación láser. Pero la ablación del cordón umbilical, ya hubieron varios casos, hubo uno en Córdoba del doctor Ochoa, que lo envió al doctor Gratacos y con un resultado espectacular, y de hacer la ablación del cordón umbilical se hace con láser. Esto es entre la semana 26 a 30, obviamente que es un feticidio selectivo esto, ¿no es cierto? ¿Y por qué, digamos, cuál sería el mecanismo? Es para evitar que el feto de mayor tamaño, si se muere de menor tamaño, se exsanguine y se mueran los dos. De manera que en ciertos casos, y con un buen planteo perinatal y familiar, entonces es una alternativa para poder salvar por lo menos un feto. Y el otro es la fotocoagulación láser. En realidad, yo por lo menos no tengo experiencia, de si Lucas le habrá tocado hacer alguno de ellos, pero la fotocoagulación láser es pensando que a lo mejor hay comunicantes vasculares en las restricciones selectivas, bueno, habría que hacer una fotocoagulación láser, ¿entienden? Pero esto también es un poquito complejo, porque hay que, si no está por hidramnios, hay que hacer una infusión de líquido amniótico para tener una buena visualización de los vasos y luego fotocoagularlos. Bien, y el tipo 3 entonces es el más complejo. ¿Se acuerdan? El que era el que tenía diástole, flujo reverso en la arteria umbilical, siempre, pero además se agregaba el flujo alternante. Bueno, este tiene un pronóstico incierto, digamos. Y los factores de mal pronóstico en el 3 es cuando el diagnóstico lo hacemos en forma temprana, cuando hay una discrepancia muy importante, digamos, entre los fetos y el flujo reverso. Y acá se lo pintamos, esto fue confeccionado cuando se hizo la guía de gemelares en el 2011, donde a grandes rasgos vemos que el tipo 1 tiene buen pronóstico, ¿sí? El tipo 2 es el que tiene un mal pronóstico y este tiene un pronóstico intermedio, que una vez se lo evalúa, lo ve, lo consulta con el equipo perinatal, estás en la semana 30, decís, bueno, y seguimos una semanita más y se murió un feto y después estás con el corazón en la boca porque no sabes cuándo se puede llegar a morir el otro. O sea, es una complicación, la verdad, es una situación severa. Bueno, la clasificación de Gratacos me parece que es muy buena para tener en cuenta, digamos, en base al Doppler y poder tomar una conducta lo más apropiadamente posible. Y esto es una lista de muchos de los gemelares que ya vamos teniendo. Estos son los que tuvieron una restricción, que tuvieron un síndrome de transfusión fetal, pero el 50% de esto, al igual que la bibliografía, coincidió con una restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Y la verdad es que si me pasé un poquito el tiempo les agradezco,
Y esto es para desarrollarlo, la verdad, en más tiempo, ¿no es cierto? Porque tiene muchas aristas para analizar, pero bueno, espero que por ahí en la mesa redonda después podamos dilucidar algunas de las dudas que pueda haber en relación a este tema. Bueno, muchísimas gracias.